Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Esta tarde nos acompaña Marta Recasens para platicar de la trayectoria de quien fuera su esposo Arnoldo Martínez Verdugo. En el reportaje hablaremos de la confrontación judicial entre Julio Scherer y la Fiscalía General de la República. En su comentario, Jorge Meléndez reflexionará acerca del reciente asesinato de la activista y defensora de los derechos humanos, Cecilia Monzón, y todos los enredos en Puebla. En el panorama internacional, analizaremos los orígenes de la teoría del reemplazo y los sucesos recientes en distintas partes del mundo. En esta tarde calurosa, disfrute de nuestra selección musical. Muy buena tarde, les saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los próximos minutos. Usted puede entablar comunicación con el equipo de producción a través de dos vías, enviando un mensaje de WhatsApp en el número 5512-332915 o llamarnos al número telefónico 5541551060. Ahora le invito a que escuchemos la entrevista. Diálogo semanal. Buenas tardes, estamos con Marta Recasens, la viuda de Arnoldo Martínez Verdugo, que el día martes 24 de mayo estuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para la colocación de los restos del que fuera secretario general del Partido Comunista Mexicano durante 18 años, diputado, delegado en Coyoacán, que quería al principio ser pintor cuando llegó de Pericos, Mocorito, Sinaloa a México. Terminó siendo un destacado político, no solamente mexicano, sino internacional. ¿Qué te pareció la ceremonia de ayer de la colocación de los restos de tu compañero Arnoldo Martínez Verdugo en el Panteón de las Personas Ilustres, Marta Recasens? Bueno, es una pregunta que me será muy difícil contestar objetivamente. Mi respuesta está llena de sentimiento y de subjetividad. La palabra que me viene a la mente es que me pareció maravillosa. Me pareció un acto de justicia. La ceremonia me pareció de una gran sobriedad y me conmovió profundamente. No me la había podido imaginar, a pesar de que durante todo el tiempo en que se estuvo preparando. ¿Cuánto tiempo duró esta preparación? En 2019 se decretó el que los restos de Arnoldo fuesen trasladados a la rotonda de Personas Ilustres y se empezaron los preparativos. Sin embargo, pues primer trimestre del 2020, pues nos cayó la terrible pandemia de COVID y se hizo un esfuerzo muy grande por continuar con la preparación, pero era muy difícil establecer una fecha. Entonces eso se convirtió en un obstáculo porque pues las medidas de seguridad frente a la pandemia nos impedían que se pudiera definir una fecha. Se escogieron varias y por alguna razón coincidían con momentos muy críticos de la pandemia, entonces se fue posponiendo esto, ¿no? Finalmente, yo propuse el año pasado que estableciéramos la fecha del 9º aniversario luctuoso. No nada más por el significado de la fecha, me parecía importante que esta ceremonia se llevara a cabo vinculada a una fecha conmemorativa, sino que también se daba la coincidencia que por
el estado en el que estaba ya el desarrollo de la pandemia y los conocimientos epidemiológicos, por llamarlos de alguna manera, nos dejaban ver que mayo también era un mes adecuado, así se dieron las condiciones. Yo me mantuve firme en esta idea y la Secretaría de Gobernación respondió, a pesar de que ellos hubieran querido hacerla antes, comprendieron y me dieron la razón, ¿no? Muy bien. El presidente López Obrador destacó dos cualidades de Arnoldo Martínez Verdugo. Así es. Una, su honestidad, y otra, el que él señaló que por medio de la lucha pacífica y no armada se podían hacer los cambios profundos que necesita México. Incluso evocó a Salvador Allende y sabemos cómo terminó, por desgracia, lo de Allende con un golpe de Estado. Pero ¿tú qué opinas de estas dos cuestiones que destacó López Obrador? De la honestidad y de que Arnoldo Martínez Verdugo buscó la vía pacífica en lugar de la vía armada para hacer las transformaciones en México. Bueno, el tema de la honestidad me parece a mí que pues es incuestionable. Además, esta es una cuestión a la que el presidente en general le da una importancia muy grande, correctamente, en general, en su apreciación de las personas. En el caso de Arnoldo, pues me parece que esto es algo, esa honestidad era inherente y a él, ¿no? Arnoldo era parte de su bagaje emocional y cultural. Ahora, el presidente lo vinculó, lo relacionó con la historia de los antiguos comunistas, me parece que dijo algo así, sí, ¿no? Así es. Sí, así es. Entonces, bueno, yo voy a decir una cosa. Yo a lo mejor estoy equivocada, pero yo interpreto lo que dijo el presidente, ¿sí? Tal vez no tomo las palabras exactas así en su significado exacto, pero interpreto que él estaba haciendo referencia a que hay una tradición de honestidad y principios en la historia del socialismo, no solo en México, ¿no? Digo, como una cuestión general, ¿no? Claro, es muy absoluta esa consideración, no, las cosas no son así, sabemos, en todos lados se pueden manifestar diferentes posturas. Claro, hay negritos. Pero en general me pareció, pues, que lo que quiso decir el presidente es que los comunistas venimos de una tradición de lucha por principios y honestidad, ¿no? Entonces, bueno... Respecto a la otra cuestión de la lucha pacífica en lugar de la lucha armada, yo también ahí interpretaría que está reconociendo el trabajo, el esfuerzo, la convicción que es de Arnoldo, que se materializó, de la convicción en cuanto a la importancia de la lucha política, ¿no? De la lucha política de masas, digamos, de la lucha política abierta, de la importancia también de la lucha y conquista de la libertad política, porque va, en el caso particular de México, pues es la reforma del 77-78. Fue la manera del presidente de reconocer lo que significó esa conquista de la libertad política y la importancia que Arnoldo le daba a la lucha política de masas. Y o sea, yo lo sé y me imagino que lo sabe quien se haya interesado en el tema, que no solo existe esa lucha, la lucha armada no está descalificada como tal, ¿no? Es decir, los comunistas nunca descalificamos la lucha armada, Arnoldo tampoco la descalificó, pero no era la forma de lucha que se propuso, ¿no? Y yo creo que además se va generando un consenso en esto. Y me parece muy importante también matizar que pues no se puede apreciar todo en función del pasado, ¿no? Estamos viviendo un presente y el presente es lo que cuenta ahora para nosotros. El pasado es importante porque es la memoria histórica. Sí, nos da enseñanzas. Y es la enseñanza, pero
pero ni podemos estigmatizar la lucha armada. Esa es mi opinión, ¿no? Ni podemos añorarla, ¿no? Porque no es, eso no corresponde a nuestro presente. Y creo que la gran obra y la gran virtud de Arnoldo es que él reconoció cuál era el presente. Y este presente del que yo hablo ahora es el presente que tuvo frente a sí Arnoldo en su momento más intenso de lucha, ¿no? No cambia tan rápido la situación. Yo ayer, en ese sentido, fui, creo que, clara al decir, pues, que estamos construyendo una utopía, esta utopía no la tenemos lograda, ¿no? Estamos en ese proceso. Y nos falta entonces un gran trecho para lograr algo que quería Arnoldo, los comunistas, los socialistas, hasta los trotskistas. Perdón, Jorge, pero yo agregaría, también me parece muy importante destacar que a veces cuando hablamos de los comunistas, y yo misma, pero lo digo también en primera persona, nos equivocamos porque hablamos como con nostalgia, ¿no? Y entonces a mí siempre yo misma me corrijo y digo, bueno, Arnoldo, y lo dije también ayer, tuvo la audacia de disolver el Partido Comunista. Sí. ¿Verdad? En aras de lograr la unidad de las izquierdas, de avanzar, porque también sabía que no era un último paso de unidad lo que se estaba logrando, era un primer paso después de una crisis de décadas, ¿no? En donde la izquierda revolucionaria, la izquierda socialista, estuvo en un proceso pues de división y terrible, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante. Lo digo porque ahorita que decías, yo misma lo dije, socialistas, comunistas, yo agrego los demócratas, ¿sí? Porque creo que otro aspecto fundamental también de la obra de Arnoldo es pues su concepción de de la lucha por la democracia, ¿no? Y su vinculación precisamente con la construcción de esa utopía, es decir, que no la veía desvinculada. Aquí diría yo, no se separaba la lucha por el socialismo de la lucha por la democracia, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, y también por la justicia, podríamos decir. Bueno, pero esa es parte de la democracia, porque no hay justicia si no hay democracia. ¿Sí? Muy bien. Es el concepto tan profundo de la democracia. La democracia, obvio que no estamos hablando ni tú ni yo de la democracia representativa, ¿no? Estamos hablando de la democracia plena, ¿no? En su más profunda expresión. Eso es importante recalcarlo. ¿Qué te pareció que según las imágenes que vimos ayer, en un video, que esté Arnoldo muy cerca de un querido camarada de él, Valentín Campa? Me pareció formidable, me pareció maravilloso y fue algo totalmente fortuito, pero fue una cosa, no podía ser mejor, digamos, que estuvieran juntos, ¿no? ¿Qué otras cosas destacarías, aparte de estas dos que destacó Andrés Manuel López Obrador, Marta Recasens, de Arnoldo Martínez Verdugo, ya que tú viviste con él y seguramente tuviste unas conversaciones formidables? Bueno, ya ahorita te agregué que la que era fundamental, que no la mencioné ayer porque era como, ya verdad, pero creo que era la cuestión de la concepción de la democracia, ¿no? Yeah. Porque todo este tiempo, desde que falleció Arnoldo, se ha hablado muchísimo, o sea, todo el mundo ha dado su opinión, bueno, medio mundo ha dado su opinión. Yo destacaría una sensibilidad extraordinaria para ubicarse en el momento preciso, una sensibilidad, una capacidad para dar estoy buscando un término, el golpe acertado en el momento preciso, ¿no? Pero con una discreción. Todo lo que él hacía, lo hacía sin aspaviento, con una seguridad, con una confianza, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el legado más importante? Pues yo creo que el legado más importante es precisamente la convicción profunda de que
la situación, lo que él llamó cambiar la vida, como yo lo dije ayer, tenía que ver con alcanzar la calidad de vida. Alcanzar la calidad de vida tenía que ver con defender la dignidad humana hasta sus últimas consecuencias. Defender la dignidad humana, en el fondo, quiere decir garantizar la vigencia de los derechos humanos, pero yo ya no digo eso porque me parece que ya está muy trillado. Se habla con demasiada superficialidad de esto, y yo por eso utilizo el término de garantizar la dignidad humana, ¿sí? Es decir, esto no había justicia, no habría libertad política, no habría igualdad si no hay democracia, y democracia que signifique la participación libre de todos en todos los aspectos que nos atañen. Ese es un aporte muy grande porque eso todavía está muy poco entendido y todavía hay mucha confusión cuando se habla de democracia y se quiere colocar la democracia de manera como parcelada, o sea, como si es democracia representativa versus democracia participativa. No, es una democracia y tiene muchos aspectos, pero la democracia que Arnoldo planteaba por la cual luchó es esa democracia en donde está garantizada, repito, la dignidad humana, está garantizada la capacidad de realización individual, porque también cometemos, la izquierda, ahí no me quiero incluir, o las fuerzas democráticas, progresistas, a veces se tiende a polarizar entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y se malinterpreta inclusive semánticamente los términos, ¿no? No semánticamente, sino por significado. Ahorita se me va la palabra. Entonces, la calidad de vida, y eso lo repetía mucho Arnoldo, y la calidad de vida te la da la justicia, te la da la seguridad. En estos momentos, por ejemplo, qué importancia tan grande tiene la seguridad cuando estamos viviendo situaciones de una terrible inseguridad en todo el país y en el mundo, ¿no? No hay calidad de vida si no hay seguridad, no hay calidad de vida si no hay respeto absoluto a la dignidad humana. Y yo digo, esto quiere decir vigencia plena de los derechos humanos. Y esto no lo hay si no hay democracia. No sé si me hago clara. Todo está... Sí, ese para mí es el aporte más grande. Y para aquellos que son nostálgicos y piensan en el pasado, yo diría que si todavía tenemos por delante la posibilidad de construir una sociedad en donde cada quien por su trabajo, ¿cómo es esta premisa marxista? A cada quien según sus necesidades. Exacto. Si logramos este desarrollo de esta democracia, ¿sí? No se podría alcanzar esa sociedad por la que nos organizamos, nos unimos y luchamos y seguimos luchando y que forma parte de nuestra utopía, si no es a través del desarrollo pleno o desarrollo de una democracia plena. Y aquí yo agregaría que eso es un proceso, y en ese proceso uno se encuentra muchos compañeros y compañeras, ¿sí? Que no necesariamente forman parte del complejo inicial alrededor del cual nos unimos y nos organizamos en células y comités de base, etcétera. No, nos encontramos personas pensantes, demócratas, convencidas y convencidos y que además aportan y abren más el camino. Esa era otra virtud de Arnoldo, él estaba abierto a eso. Cuando yo hablo de la sensibilidad en particular, la manera como él comprendió el movimiento feminista es extraordinaria, desde el primer momento. Sí, lo dijo hace algún tiempo Marta Lamas. Exacto. En una reunión en la delegación Tlalpan. Te agradecemos mucho, Marta Recasens, estas reflexiones acerca de Arnoldo Martínez Verdugo y su democracia, que en efecto no es solamente el acto de ir a votar y refrendar a una persona cada 3 o 6 años, sino es un constante en la vida humana, en donde en efecto los derechos humanos tan sobados y traídos son el fondo del asunto, pero con una calidad y una cantidad verdaderamente notable, seria y profunda.
Gracias, Marta Recasens, por estas reflexiones, por esta ceremonia en la que estuviste al lado de López Obrador y que ya está ahí Arnoldo Martínez Verdugo en la rotonda de los hombres ilustres mexicanos. Gracias. Y está por derecho propio, lo recalco. Claro. Un abrazo y hasta luego. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Un merecido homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo, quien fuera un político de izquierda, luchador permanente por la democracia plena. Agradecemos a Marta Recasens por su ilustrativa charla de la vida, de las luchas y visiones de su compañero de vida. Escuchamos a la cantante peruana-mexicana Tania Libertad interpretar Te quiero, poema de Mario Benedetti con la música de Alberto Favero. Ahora damos paso a nuestro reportaje. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. La confrontación judicial de Julio Scherer y la FGR. Para nadie es secreto en este país que dos de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador han mantenido en el actual sexenio una abierta confrontación judicial. El ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero,
mantuvieron relaciones distantes y de confrontación, ahora traducidas en venganzas personales, que afectan la conducción de asuntos vitales de la vida pública. Un capítulo reciente que enmarca esta confrontación Scherer-Gertz-Manero tiene que ver con el caso del abogado Juan Collado, en la cárcel desde 2019, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien lanzó acusaciones contra 4 abogados cercanos al ex consejero jurídico Julio Scherer. Juan Collado, quien fuera abogado de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, acusó a los abogados de intentar extorsionarlo para que obtuviera su libertad, forzándolo a vender su empresa financiera Caja Libertad al grupo Afirme. La audiencia para desahogar dicha acusación en contra de los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez se llevó a cabo el pasado jueves 19 en una maratónica sesión de 23 horas. El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna invalidó las 75 acusaciones que la Fiscalía General de la República pretendió acreditar contra los 4 abogados y consideró que el Ministerio Público Federal incurrió en violaciones a derechos humanos, falseó pruebas, lanzó amenazas veladas y careció de pruebas para acreditar las imputaciones. También el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo que determinó en su momento el encarcelamiento de la exsecretaria federal Rosario Robles, concluyó que la FGR imputó ficticiamente, transgrediendo el derecho de presunción de inocencia, acusaciones tanto para Julio Scherer como para quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. El juzgador señaló que el Ministerio Público Federal mintió al representante del Poder Judicial de la Federación y adelantó que los hechos podrían tratarse de una venganza, ya que la denuncia que dio origen al encarcelamiento de Juan Collado se realizó con el acompañamiento del ex consejero jurídico Julio Scherer. La resolución del juez Delgadillo Padierna no solo resolvió el sobreseimiento de la causa, sino que también dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las violaciones a los derechos de los abogados imputados, las mentiras y el efecto corruptor por parte de la Fiscalía, así como el ocultamiento doloso de pruebas con lo que se derrumba la venganza de la FGR contra Julio Scherer, como lo expuso uno de los abogados señalados, Juan Antonio Araujo Rivapalacio. Determina que hay un efecto corruptor por parte de la Fiscalía, declara la nulidad de todo lo actuado y sobresee, pero a la vez le da vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que inicie una investigación por violación grave de derechos humanos y contra el propio denunciante Collado y sus asesores jurídicos para que se inicie una investigación y eventualmente se inicien denuncias penales en su contra. Entonces me parece que haremos todo cuanto esté de nuestro lado para que esta resolución se cumpla a cabalidad. Comisión de delitos, declaración de violación de derechos humanos y sobre todo me parece que establece muy clara la pauta de que esto es una venganza, lo dice el juez, contra Julio Scherer. Ante el revés dado a la FGR por parte del juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República fijó un posicionamiento donde consideró que el juez cometió actos abusivos, lo calificó de ser agresivo y parcial al absolver a los 4 abogados y anunció que presentará el recurso de apelación contra la determinación del juez. El posicionamiento de la FGR consideró que el juez de control descalificó y agredió groseramente a la representación del Ministerio Público, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora que no habían sido objetados, y el juez se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio Scherer, que no estaba imputado. La FGR anunció también que presentará una queja contra el juez Delgadillo Padierna ante el Consejo de la Judicatura Federal y a petición del agente del Ministerio Público Federal, Manuel Granados Quirós, abrirá carpeta de investigación penal sobre el asunto.
Por lo pronto, el aún encarcelado abogado Juan Collado oficializó ya la impugnación en contra de la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que se negó a enjuiciar a los 4 abogados relacionados con el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Juan Collado pidió investigar al juez debido a que no se declaró impedido para conocer del caso, pese a que los allegados a Scherer jugaron un papel fundamental en la liberación del tío del juzgador, René Bejarano, esposo de su tía, la morenista Dolores Padierna. Con esta absolución de los abogados cercanos a Julio Scherer por parte de un juez, es la segunda ocasión que se cae un caso que le interesa mucho resolver al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Significa una derrota como lo fue la liberación de Sandra Cuevas, familiar política a la que el fiscal encarceló por más de 500 días, acusada sin fundamento legal de ser responsable de la muerte de su hermano. Tras estos fracasos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, muchas voces se alzan para demandar, con mayores elementos, su renuncia al cargo al frente del Ministerio Público Federal. Contra todos, otra vez me levanto contra todos. Si la vida me vuelvo a preguntar, si en la vida me vuelvo a equivocar, ahora que estoy tan solo, dime para buscarte dónde estás, que yo sé que hay otra manera, que el destino no me dejó llevar, he buscado la vida entera, he encontrado la forma de escaparme, salí del camino a caminar. Necesaria, para mí esta canción es necesaria. Todo el mundo me dice para qué, si ella nunca va a volver, y por eso les llevo la contraria, y por eso me vuelvo del revés. Siempre voy a contracorriente, en la noche el color yo quiero ver, y apartarme más de la gente y alejarme de todo lo que creen, y olvidar la manera de volver. Ay, 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 al camino recto, por el más torcido vengo directo, ay, 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 a hablar contigo de nuestros derechos constitutivos, y a la pálida luz de la luna llega una duda, me pregunta si ya no te espero, y esta flor que ya sabes que es tuya se descapulla, recordando el roce de tus pelos. Entre amenazas, intentos de extorsión, falsas pruebas, etc., esta abierta confrontación judicial, como lo dice nuestro compañero Víctor Bárcenas, afecta la conducción de asuntos vitales de la vida pública. Estemos atentos del destino que le espera al fiscal general de la República. En la música escuchamos al compositor, músico y escritor español conocido por ser el fundador e imagen del grupo del rock Extremoduro, Roberto Iniesta Ojea, interpretar su canción Contra Todos. Ahora vamos a la reflexión de nuestro compañero Jorge Meléndez. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Asesinato y sucesión adelantada en Puebla.
Más de 1,000 personas firmaron un desplegado contra el asesinato de Cecilia Monzón en Cholula, Puebla, un activista y defensora de los derechos humanos muy respetada. En el documento se lee: hacemos un señalamiento a la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de Género por ser omisos a emitir las medidas de protección que Cecilia había solicitado. Exigimos al gobernador Luis Miguel Barbosa la presión adecuada y el cuidado de las pruebas, videos y fotografías que pudieran ser esenciales para reconstruir los hechos. Y concluye el manifiesto: Cecilia era una abogada, era la abogada de las mujeres, combativa, sin miedo, aguerrida, buscando siempre justicia ante el mismo patriarcado. Algunos datos hablan de 100 homicidios de defensores sociales en los recientes años, y recordemos el de Samir Flores Soberanes, el 19 de febrero de 2019, quien supuso al gasoducto La Huesca, todavía posible de realizarse. En ese panorama fue detenido Arturo Rueda, director del periódico Cambio, acusado de lavado de dinero y extorsión. En el segundo caso, hay una denuncia de Jorge Estefan Chidiac, la cual fue difundida mediante una grabación a donde le exigía a Rueda, al expriista ligado a la estafa del caso Monex, que posibilitó el triunfo de Enrique Peña Nieto, diversas cantidades de dinero para no divulgar ciertas actividades oscuras. En el impreso Cambio, que dio voz a la oposición en Puebla, a panistas y comunistas en la época del maestro Gabriel Sánchez Andraca, los modos de hacer periodismo han cambiado, tanto que varios de sus socios están en el juego de la próxima gubernatura poblana y presidencial. Uno de los que tiene intereses en dicho periódico es el diputado Ignacio Mier, quien es el jefe de la bancada de Morena actualmente y desde luego ha protestado por la detención de Arturo. Aunque Ignacio, recordemos, está ligado al ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doher, quien sigue activo en el PRI y después de ser presidente municipal de Puebla, ha fracasado en sus intentonas de volver a la vida política. Frente a los mencionados Ignacio y Enrique, se encuentra el grupo de Alejandro Armenta, senador poblano, ligado, según dicen, al defenestrado Santiago Nieto, pero asimismo al activísimo Ricardo Monreal. Aparentemente sin tomar partido, aunque más cercano al político Armenta, se encuentra el gobernador Luis Miguel Barbosa, ahora muy sometido a López Obrador, aunque cuando era jefe de la fracción perredista hablaba pestes de tabasqueño hasta que mudó de camiseta muy a tiempo para sus intereses políticos, sobre todo luego del accidente de Rafael Moreno Valle, exmandatario camotero, y su esposa Erika Alonso, a cargo del Ejecutivo el 24 de diciembre de 2018, lo que trajo nuevas elecciones ganadas por Morena. Armenta, por cierto, es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Ignacio Mier acaba de señalar que existe un incremento brutal de la violencia y tenemos un sistema judicial podrido. Declaraciones muy duras contra el morenismo de quien llegó a la cumbre legislativa al salir Mario Delgado de la operación política de los diputados Vindas. Indicios que la guerra intensa entre los grupos del partido gobernante, que tiene 45% de intención de voto, aumenta.
Recordemos que el 15 de junio serán las elecciones en 6 entidades y las encuestas dan por ganador en 4 o 5 de ellas a Morena y está en disputa Aguascalientes, donde Teresa Jiménez del PAN, que llevaba una gran ventaja, actualmente tiene enfrentamientos profundos con el gobernador albiazul Martín Orozco y ella siente preocupación por los días por venir. Mi amigo, el connotado antropólogo Julio Glockner, posteó, comillas, este es el querubín Adrián Rueda que se ensañó contra mi gestión en la Secretaría de Cultura Poblana, de la cual tuvo que renunciar dignamente, y el tal Mier, dueño del periódico. Aparte de juegos perversos, periodismo reprobable, lo que ocurre en Puebla nos muestra la lucha por la sucesión interna en Morena. La pugna interna continúa y será cada vez más cruenta cuando se acerquen las elecciones. Mientras tanto, exigimos el esclarecimiento de los asesinatos de las y los defensores de derechos humanos en Puebla y en todo el país. En la música escuchamos a Lorena Álvarez, compositora y cantante española de folk, interpretar su rola titulada Persona. Y queremos hacer un paréntesis para recordar al gran poeta Eduardo Lizalde y leer uno de sus poemas. Sol. La luz del sol, dicen los químicos, también lo dice Góngora, nos da manzanas rubicundas. Es falso, el sol todo lo pudre, nosotros arrancamos de sus garras los frutos. Eduardo Lizalde, 1929-2022. Buen viaje, poeta. Ahora escuchemos lo que sucede en otros lados del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. ¿A quién le sirve la teoría del reemplazo?
La cada vez más influyente filósofa Judith Butler fue entrevistada por El País en días pasados. A la hora de hablar de la identidad, uno de sus temas predilectos, dijo que el movimiento identitario más amplio del mundo es el de la supremacía blanca. Desde los rincones más lejanos de Grecia hasta Nueva Zelanda, desde Francia hasta la ciudad de Búfalo, los supremacistas blancos se han hecho notar a través del poder que les otorgan los populistas de extrema derecha, pero sobre todo por el poder de las armas. ¿Qué idea es la que los inspira últimamente? La llamada teoría del reemplazo. En un castillo de un pueblo llamado Pleu, al sur de Francia, vive Renaud Camus. El escritor francés que hizo libros de culto en los años 70 del siglo pasado, salió una vez más a la luz cuando una década atrás publicó un ensayo titulado El Gran Reemplazo. Todo el texto gira en torno a una idea conspiranoica que ahora se ha apoderado de las mentes de los supremacistas blancos en todo el mundo. La creencia de que existe una élite liberal que conspira tras bambalinas para sustituir a la civilización europea, blanca y cristiana de origen grecolatino. Hay teorías que no sirven para nada, pero sirven para todo, dice Enrique González en un pequeño ensayo sobre el Gran Reemplazo. Es un análisis acertado cuando se ve lo que esta teoría ha provocado a nivel mundial. La pluma de Renaud ha sido el arma más letal de la extrema derecha en el último lustro. En 2017, en Charlottesville, Virginia, la derecha radical estadounidense organizó una marcha para demostrar su poder frente al campus de una universidad de tradición liberal, en la cual se había retirado una estatua del general confederado Robert E. Lee. Un día de caos derivó en la muerte de Heather Heyer, perpetrada por un supremacista blanco que atropelló a 20 personas por ser contrarias a sus ideas. ¿Qué teoría unía a los radicales de derecha de Charlottesville? Sí, la teoría del reemplazo. El odio cruzó miles de kilómetros hasta Christchurch, Nueva Zelanda, donde Brenton Tarrant entró a 2 mezquitas de su pueblo para asesinar a 51 musulmanes. Este hecho atroz fue transmitido en vivo por su perpetrador, quien escribió un manifiesto apoyado en las ideas que Renaud Camus originó en Francia y las cuales se han expandido a todo el mundo. Meses después, en El Paso, ciudad tejana, un hombre caucásico entró con un rifle a un supermercado y asesinó a 23 personas. Ese sujeto había escrito un manifiesto donde se condenaba la supuesta invasión hispana de Texas, por lo que su objetivo era todo aquel que fuera de origen mexicano. Una vez más, la teoría del reemplazo era la base ideológica de un extremista, algo que hemos vuelto a ver con la matanza de 10 mujeres y hombres afroamericanos de manos de un joven de 18 años en Búfalo, el pasado 14 de mayo. Cada vez son más los que toman las armas. Cada vez son más las víctimas. Este tipo de actos terroristas se han ido multiplicando en Estados Unidos y en el mundo, lo que haría a uno pensar que la teoría del reemplazo fuera reprobada a lo largo y ancho del orbe. Pero, lo creado por Renaud 10 años atrás no ha hecho otra cosa que crecer entre las figuras de la extrema derecha mundial. Carlos Abascal en España, Javier Milei en Argentina y decenas de congresistas estadounidenses son algunos de los que la han invocado en diversos países del llamado mundo occidental. Quizás el más nocivo de todos sea Tucker Carlson, comentarista de Fox News, cuyo noticiero es el más visto en todo Estados Unidos. El New York Times identificó que, durante años, Carlson ha invocado la teoría del reemplazo en unas 400 ocasiones. Pregunto, ¿cuántas víctimas más habrá que lamentar para parar una teoría racista que solamente beneficia a los supremacistas blancos? El horizonte, lamentablemente, no es muy prometedor. La recomendación de esta semana es Conviene tener un sitio a donde ir, de Emmanuel Carrère. El afamado novelista francés muestra su potente faceta como periodista en un libro que recopila sus publicaciones en distintos medios. Entre ellas está una carta al previamente nombrado Renaud Camus, quien fuera amigo de Carrère, y en la que se muestra una crítica a la teoría creada por el primero. Un libro esencial para entender a uno de los mejores escritores de los últimos años.
Agradecimiento especial para Ernesto Mercado, quien me apoyó con la pronunciación de los nombres en francés. Gracias por su tiempo y sus oídos, Radio Escuchas. Nos encontramos en el Pasaporte Internacional del siguiente viernes. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. La supremacía blanca se empodera cada vez más en el planeta entero. Esto es alarmante y puede saltar en cualquier parte del mundo. ¿Qué tenemos que hacer para que esto cambie? Creo que manifestar nuestra total desaprobación y exigir el castigo a cada uno de los que ejerce la teoría del reemplazo y asesinan personas inocentes solo por su origen. Escuchamos a Billie Holiday interpretar Frutas extrañas. Es una pieza musical de 1939 compuesta y escrita por Abel Meeropol, la canción que fue una de las obras de arte que predicó con más fuerza en contra de los linchamientos en los estados del sur de los Estados Unidos y uno de los primeros lemas del movimiento por los derechos civiles estadounidenses. Y llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias por su escucha y lo esperamos el próximo viernes a la misma hora. Muy buena tarde y protéjase del sol. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.